Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido. Y este video es el primero de una serie que quiero hacer del Sermón del Monte de Mateo 5. Empieza en Mateo 5 y sigue hasta el capítulo 7. Ok, tengo idea de hacer videos más seguidos y hacer series. Tanto series temáticas como expositiva. En este caso será una serie expositiva de Mateo 7, donde se va a hablar y abarcar temas diversos que están incluidos en esta, que es de las más famosas prédicas del mundo, obviamente. El sermón, quizá el más famoso, ¿no? La más famosa prédica del mundo, eh, de las más famosas hablas de Jesús. Bueno, entonces la idea es hacer versículo por versículo. Algunos videos van a incluir dos versículos o tal vez un poquito más, pero la idea es hacer versículos por versículos, entendiendo qué es lo que se está diciendo ahí mismo en, en esta parte. Entonces, claro que los versículos no están no es parte de los originarios, ¿no? Entonces, eh, a veces no se puede solamente leer un versículo porque la idea está compuesta con otros más, ¿no? Pero versículo por versículo tenemos una idea de entenderlo de manera detallada, ¿verdad? De manera puntual. Y entonces, sabiendo de esto, que vamos a hacer una serie de varios videos seguidos, eh, puntuales. Cuando yo estaba en la universidad, aprendí una manera de aprendizaje que a mí me resultó buenísimo y yo saqué el mejor puntaje. Y la manera simplemente es de estudiar antes de tomar la clase. Y pues uno aprende algo y más que todo a veces se queda con un montón de dudas, ¿no? Entonces, cuando uno va a tener la enseñanza, cuando iba a tener la enseñanza del maestro, bueno, yo no estaba ahí pensando en la luna, o sea, yo sabía, ya tenía una idea de lo que se trataba, tenía dudas y así resultó que yo aprendía mucho más. Entonces, te recomiendo que estudies este, los demás versículos, que puedes leer, estudiar, empezando Mateo 5 hasta Mateo 7. Estudia hasta donde tú quieras, ¿no? Y después, ¿entendiste o no entendiste? Pues de igual manera, cuando volvemos aquí a compartir otro video de los siguientes versículos, te va a ser mucho mejor escuchar sobre algo que ya leíste, ¿ok? Entonces mi sugerencia. Eh, Otra cosa, antes de leer, entonces hoy día el versículo es el versículo 3, ¿ok? El versículo 3 dice así, bueno, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En algunas versiones dice, bienaventurados los humildes, ¿no? Ok, antes de hablarnos aquí de este versículo, bueno, este video creo que va a ser es más largo, uno de los más largos aquí. Pienso que los demás voy a hacerlo, algunos van a ser bien cortos, pero estoy haciendo todos estas introducciones, ¿no? Y también quisiera decir ahora una introducción de cómo fue Jesús mismo. Eh, Porque aquí vamos a entender, a analizar las palabras de Jesús.
y cómo era Jesús. Esto es lo interesante. ¿Qué clase de escritura es esta, por ejemplo? A veces tenemos la tendencia de agarrar cualquier parte de la Biblia y tomarla como si ahí estuviera, como si fuera un sermón, una prédica común de nuestros días de hoy que hacen, por ejemplo, los pastores. Y tomamos a veces la Biblia como si fuera esto, como si fuera una enseñanza doctrinaria, ¿verdad? Como si fuera un sermón, una prédica, una tesis. Pero no es así. Partes de las escrituras puede ser así. Algunas especialmente de Pablo, ¿no? Pero no todas tampoco, ¿no? Especialmente porque muchas de Pablo, las escrituras de Pablo eran cartas, ¿no? Pero por ejemplo aquí Jesús tiene una manera muy particular de hablar, muy particular. Y de hecho a mi modo de ver, es de las partes más difíciles de la Biblia de comprender son las palabras de Jesús. Y esto es, bueno, yo he escuchado muchos pastores, ¿no? A veces van a aconsejar a una persona que, por ejemplo, una persona que quiere empezar a leer la Biblia, que no conoce mucho, y ellos recomiendan que empiece a leer los evangelios, las palabras de Jesús. Sí, hay partes sencillas, hay partes de los evangelios bastante fáciles tal vez de comprender, tal vez el libro de Juan, ¿no? Pero las palabras de Jesús en general, lo que Jesús habló y enseñó, a mi modo de ver, son de las partes más difíciles de la Biblia. Tal vez las más fáciles, a mi manera de ver, estarían en el Antiguo Testamento. La ley, los proverbios y algunos salmos, ¿no? Que son las partes más fáciles. También quiero hacer series del libro de Proverbios, especialmente el capítulo 31, que me llama mucho la atención. Más adelante, entonces yo veo ahí muy fácil de entender los proverbios. Y claro que toda la Biblia es compleja porque es una escritura muy antigua, ¿no? Y a veces con las distintas traducciones, no todas las traducciones traen aquí o allá perfectamente, ¿no? Y esto es normal. Pero sí, las palabras de Jesús y esta parte, por ejemplo, el Sermón del Monte, aunque a la primera vista, y como se lee bienaventurado, felices, esto y aquello, es como, parece como algo sencillo, ¿no? Pero hay algunos puntos aquí, por ejemplo, si tú buscas videos, hay distintas explicaciones. Por ejemplo, la parte que dice bienaventurados los que lloran, hay distintas explicaciones. Bueno, este es para el próximo video. Pero las palabras de Jesús, luego después, a partir del versículo 17, empieza a tener una complejidad muy grande. Y hay otras partes de las palabras de Jesús que son bien complejas. Jesús utiliza lenguajes muchas veces, por ejemplo, las parábolas, que muchos dicen, no, pues sí, las palabras son fáciles de comprender, pero si vas a ver, muchas de las parábolas no eran comprendidas por la misma gente que lo escuchaba. Entonces, y sí, estoy de acuerdo, las palabras no son de las más difíciles. Hay interacciones de Jesús con la gente. Ahí están las palabras y aquí son interacciones. Especialmente un poquito más adelante empiezan las interacciones. Pero aquí Jesús empieza a dar enseñanzas. Pero Jesús en toda su manera de hablar en diversas ocasiones usa como expresiones idiomáticas, usa ironías, muchas ironías. También sabemos que hay como dichos, hay muchas partes que son ahí que usa cosas de particular desde entonces, pero
Yo apunté aquí algunas cosas como ironía, expresiones, exageraciones, muchas exageraciones, como hipérbole, ¿no? Como para llamar la atención de la gente, cosas como que chocan. Jesús decía cosas chocantes, ¿no? Cosas bien fuertes, palabras duras, directas. Jesús a veces estaba hablando directamente a estas personas que lo escuchaban, a una clase de personas que lo escuchaban. Y ahí también es un punto que dificulta la comprensión, porque la gente piensa, está hablando para nosotros hoy. No, Jesús a veces estaba hablando directamente a situaciones muy específicas. Aunque podemos sacar lecciones para nosotros, pero hay que entender el contexto ahí y las personas que escuchaban, ¿no? Entonces, Jesús hablaba cosas bien fuertes para despertar a la gente, ¿no? Ilustraciones y palabras muchas veces enigmáticas, ¿no? A veces Jesús no contestaba lo que le preguntaba. Esto es una cosa muy interesante porque muchos le interrogaban y le cuestionaban a Jesús. Y Jesús no contestaba. Jesús como que contestaba otra cosa. Y a veces la gente no comprende esto. Piensa que Jesús está contestando de acuerdo a lo que fue preguntado, pero no. Bueno, diciendo esto, dice así, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces ya leí, algunas versiones dicen humilde, ¿no? Entonces sí, este es el sentido, ¿no? Bienaventurados los humildes. Pero esta palabra aquí del texto, pobre de espíritu, es interesante porque la otra parte del versículo, la explicación, digamos, ¿no? Que Jesús dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la persona que sí, pobre, se siente pobre de espíritu, o sea, ¿no? Un humilde, de ellos es el reino de los cielos. Porque la persona que se considera pobre es una persona que está abierta a recibir, a recibir el reino, a recibir, o sea, aquí, de todo. Entonces una persona que es enseñable, digamos así, una persona que se deja enseñar, ¿no? Entonces, la persona orgullosa no puede recibir. Y obviamente todos nos gusta recibir cosas, ¿verdad? Y cosas, de verdad, cosas, pero también tantas otras cosas que no son cosas. Me parece que no son tangibles, que no son palpables, pero que son que a la vez es algo que nos regalan. El afecto, el amor, la sabiduría, la alegría. Entonces la persona que no es humilde, o sea, que ya se siente rica, no va a recibir, porque ya tiene mucho, no cabe. Pero la persona que se siente pobre, que es humilde, siempre va a recibir bendiciones de todas las formas. Tres versículos más que corroboran, que complementan esta reflexión. Entonces, ya para finalizarnos de manera breve, el libro de Santiago, dice así, en el versículo 6, Santiago 4, versículo 6. Mas Él da mayor gracia, por esto Él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok. Otro texto entonces, el penúltimo. Dice así, ahora vamos a Proverbios. Proverbios 6. Y aquí el versículo 16 dice, mira qué interesante. 6 cosas aborrece al Señor, y aún 7 abomina su alma:
Y luego la primera dices, los ojos altivos. Esta es la primera cosa. El primero de la lista es los ojos altivos, o sea, la jactancia, la soberbia, la falta de humildad. Ahora, el último versículo, Proverbio 16, y ahora el versículo 5. Abominación al Señor todo altivo de corazón. El pacto que él haga no será sin castigo. Abominación al Señor al altivo de corazón. Sabemos que el orgullo es la altivez, la soberbia, la arrogancia, todo esto es abominación al Señor. Y desde siempre el pecado pues original, dice que de Satanás, es su adoración a sí misma. Y es muy curioso y es muy interesante. Muchas veces el ser humano se deja llevar, y a veces la persona incluso es humilde o hace cosas buenas, pero empieza a tener orgullo de su humildad, digamos así, empieza a cambiar al revés. Lo que era una cosa empieza a ser otra cosa al revés. Como que empieza como a adorarse a sí mismo, a creerse demasiado buena. Entonces es una cosa bien cuidadosa, que uno debe estar siempre vigilante para que su corazón no se engrandezca, no sea orgulloso, para que la persona sea siempre humilde. Bueno, con esto, esta es la reflexión de hoy. Bendiciones y hasta el próximo video. Chao.